Algo nuevo está sucediendo en Crimea, y esta vez no es el tipo de desarrollo al que nos hemos acostumbrado en los últimos 4 años, porque Ucrania finalmente ha demostrado que ha dado el paso que todos han estado esperando todo este tiempo, pero ha comenzado a cambiar algo en Crimea desde sus raíces. Entre el 19 y el 21 de junio, fuimos testigos de una serie de operaciones en la península como nada visto en esta guerra. Movimientos que Ucrania nunca había intentado de esta forma ni con esta intensidad antes. Movimientos que puso en el campo, literalmente, por primera vez. Y estas operaciones, que tomadas una por una parecen nada más que unos pocos ataques exitosos, apuntan a algo mucho más grande una vez que las juntas. Las imágenes que estás viendo en pantalla fueron filmadas ayer en Kerch, y mucho más de esto está ocurriendo ahora mismo en varios puntos estratégicos de Crimea. Porque hay una posibilidad que se fortalece cada día más de que todo esto pueda ser la base para una ofensiva terrestre a gran escala contra Crimea. Quizás el próximo objetivo sea el propio puente de Kerch, y lo más sorprendente de todo, nada de esto es una fantasía lejana. Estas son cosas que podrían suceder pronto. Esto es solo basura. Dios, ¿por qué estoy aquí? Quiero volver a Moscú. Si es así, Crimea es el acto final de esta guerra, el lugar donde todo llega a un punto crítico y se resuelve, y es precisamente por eso que el agudo comentario del economista Anders Aslund no suena en lo más mínimo exagerado. Al cortar todas las líneas de suministro, Ucrania está haciendo que Crimea sea inhabitable, y para todos los rusos ha llegado el momento de huir. Y sin embargo, a pesar de una afirmación tan grande, la mayoría de las personas que observan lo que sucede en Crimea todavía ven lo que aparece en pantalla como una serie de ataques desconectados y aislados. Un puente fue golpeado, un barco se incendió, un radar quedó en silencio. Todo aparece y desaparece en el feed de noticias y nadie conecta las piezas. Pero cuando conectas esas piezas, la imagen que emerge es mucho más inquietante. Llegaremos a esa imagen y a la pregunta de si se está preparando el terreno para una ofensiva sorpresa, en breve. Pero primero necesitas ver exactamente qué se ha desmantelado, porque la magnitud de ello es lo que hace que esa pregunta merezca ser tomada en serio. El 21 de junio, el Servicio de Seguridad de Ucrania y las Fuerzas de Operaciones Especiales llevaron a cabo una operación conjunta. El objetivo eran 2 sistemas de defensa aérea Pantsir posicionados directamente en el puente de Kerch. Al mismo tiempo, 4 estaciones de radar S-400 fueron desactivadas. Esos son 6 activos de defensa aérea en una sola operación. Detengámonos y pensemos por un momento. La cifra por sí sola es impactante, pero la cifra no es el punto. El punto es lo que esos 6 sistemas estaban manteniendo cerrado. Porque cada sistema destruido alrededor del puente de Kerch abre un poco más la puerta para el próximo movimiento. Cada radar silenciado elimina una capa más de alerta temprana para las fuerzas rusas que defienden la península. Entonces, lo que está sucediendo aquí no es un éxito aislado, es una puerta que se está abriendo lentamente. Y ese puente, el que Rusia construyó como símbolo de su dominio sobre Crimea, por primera vez queda indefenso. Hay un pequeño pero crucial detalle técnico aquí, porque todo el ingenio de esa operación radica en los objetivos que eligió. Un Pantsir y un S-400 no hacen el mismo trabajo. El Pantsir es de corto alcance, un sistema de defensa puntual, maneja las amenazas cercanas justo encima del puente. El S-400, por otro lado, es la columna vertebral de largo alcance, proporciona defensa de área amplia y, lo más importante, alerta temprana. Así que en una sola operación, Ucrania eliminó tanto la capa exterior como la interior a la vez. Y es precisamente por eso que lo que queda no es un hueco temporal, sino un auténtico corredor. Golpea una capa y el enemigo tapa el agujero con la otra. Derriba ambas capas al mismo tiempo y no queda nada con qué taparlo. Leí estas noticias una por una como elementos separados, y parecen un montón disperso de malas noticias, pero lee las mismas cosas en conjunto, como una sola campaña, y verás la lógica subyacente. Esto no es la suma de objetivos golpeados al azar. Este es un asedio llevado a cabo en un orden específico. Primero, cegar los ojos, luego derribar el escudo y finalmente cortar las arterias. Entonces, ¿por qué Rusia no puede responder a todas estas brechas?
Esta es la parte menos entendida, pero quizás la más importante de la historia, porque la defensa aérea no es un recurso ilimitado. Para cerrar las brechas en Crimea, Rusia tendría que retirar esos sistemas de otro lugar. Sin embargo, hay dos ciudades que nunca aceptará dejar desprotegidas: Moscú y San Petersburgo. Así que Rusia está, en el sentido más estricto, acorralada. Cada sistema que desplaza al sur es un sistema que no está defendiendo la capital, y esto en un momento en que los drones de ataque profundo de Ucrania ya alcanzan el interior del país. Es precisamente por eso que esta presión no puede revertirse. Por el contrario, se profundiza con cada día que pasa. Si Rusia mueve un sistema para cubrir un lugar, inmediatamente deja otro expuesto, y no puede permitirse eso. Y es precisamente en este punto donde cambió todo el panorama. El comandante de drones ucraniano, conocido como Madiar, declaró abiertamente la liberación de Crimea. Una afirmación audaz, somos conscientes de eso, y como canal de YouTube no tenemos forma de verificar de manera independiente cada una de estas declaraciones. Pero aquí está el panorama que se está pintando. Después de un ataque combinado utilizando drones avanzados junto con armas de misiles, se afirma que la línea de suministro del ocupante en el estrecho de Kerch ha sido completamente paralizada y que la flota del Mar Negro de Rusia ha sufrido su mayor pérdida en un solo día de toda la guerra. Vamos a entrar en los detalles, porque aquí todo está en los detalles. Se afirma que 3 transbordadores de trenes y vehículos, que servían como la principal línea de suministro para las fuerzas rusas en Crimea, fueron destruidos mientras aún estaban siendo cargados. En otras palabras, no vacíos, sino golpeados justo en medio de hacer su trabajo. Además, se informa que numerosos buques de guerra rusos que intentaban refugiarse en las bahías de la península también fueron atacados, con municiones a bordo detonando en varios portamisiles y un gran buque de desembarco. Y cuando las municiones de un buque de guerra explotan internamente, significa que ese barco queda fuera de servicio durante meses, quizás para siempre. Entonces, ¿por qué la pérdida de un puñado de transbordadores sería tan devastadora? La respuesta está en el propio puente de Kerch, porque ese puente hace tiempo que dejó de ser lo que parece. Diga lo que diga la propaganda rusa, el puente ya no puede soportar cargas militares pesadas, ni camiones pesados, ni camiones cisterna de combustible. Los vehículos de pasajeros todavía lo cruzan, es cierto, pero toneladas de municiones y blindaje no. Rusia ya lo ha admitido efectivamente. Dejó de enviar equipo militar pesado por ese puente hace bastante tiempo. Entonces, ¿cómo se movía esa carga pesada? Por esos mismos ferries. Los ferries eran el desvío que asumió el trabajo que el puente no podía manejar. Ahora que el desvío también ha sido cortado, ¿qué queda? Una isla sin reabastecimiento pesado. Porque recuerda, Crimea es geográficamente casi una isla. Se conecta al continente solo por unos pocos enlaces frágiles. Si uno de esos enlaces colapsa, el ejército dentro se queda sin municiones, sin combustible, sin refuerzos. Y una guarnición aislada de refuerzos, por grande que sea, ya no es una amenaza, sino una carga. Y ese es exactamente el punto al que Ucrania se está acercando con toda esta campaña. Así que hagamos la verdadera pregunta. ¿Puede Ucrania realmente recuperar Crimea? Y más importante, ¿qué le falta todavía para lograrlo? Primero, tienes que entender la geografía. Crimea es una fortaleza insular. Se conecta con el continente en el noroeste a través del istmo de Perekop, conocido por su antiguo nombre, o Capi, y en el este a través de los cruces de Chonhar y Sivash. Entonces, la entrada por tierra pasa por estos estrechos puntos de estrangulamiento, y quien controle estos puntos, controla la guerra. Esto no es un descubrimiento nuevo. Esta geografía es una lección escrita con sangre. En la Guerra de Crimea de la década de 1850, el Imperio ruso sufrió una derrota humillante contra las fuerzas británicas y francesas. La razón fue en gran medida la logística. Los rusos tuvieron que arrastrar sus suministros a través de esas estepas fangosas y pasarlos por esos estrechos pasos. En 1941, el 11º ejército de la Alemania nazi libró una sangrienta batalla de varias semanas en Perekop y Chonhar solo para entrar en Crimea. En 1944, cuando el ejército rojo soviético vino a retomar la península, tuvo que cruzar esa misma geografía implacable una vez más. El patrón es el mismo cada vez. Crimea es una fortaleza, pero una fortaleza con una puerta trasera.
Cuando esa puerta trasera está cerrada, quien esté dentro queda atrapado. Fue cierto para los zares, cierto para los nazis y los soviéticos, y hoy no es diferente para Vladimir Putin, y aquí es exactamente donde aparece la verdadera deficiencia de Ucrania. Colapsar la defensa aérea, sacar a la flota de su refugio, hundir los transbordadores. Todo esto es necesario, pero ninguno es suficiente por sí solo, porque para entrar por tierra a través de esos estrechos puntos de estrangulamiento, Ucrania primero tiene que llegar a esos puntos de estrangulamiento. Sin embargo, ahora mismo, entre Ucrania y Perekop se encuentra el corredor sur ocupado, la región de Zaporilla y la línea de Melitopol, así que no se puede tomar Crimea directamente. Primero tienes que romper ese puente terrestre en el sur. El camino hacia Crimea, curiosamente, no pasa por Crimea, sino por el continente. La segunda opción es el mar. Pero aquí, también, la historia susurra una advertencia al oído de Ucrania. Ucrania intentó desembarcos en la flecha de Kimborn antes. Era un terreno estratégico, y el resultado fue un fiasco. Y esta es una vieja debilidad de Ucrania. Nunca ha poseído verdaderamente una capacidad anfibia a gran escala y sostenible. La costa puede estar indefensa ahora mismo, es cierto, pero desembarcar en una costa indefensa y alimentar y sostener ese desembarco son dos cosas completamente diferentes. Puedes cruzar una brigada, pero si no puedes reabastecerla durante semanas, esa brigada simplemente se desvanece en tus manos. La tercera, y quizás la brecha más crítica, la superioridad aérea. Si Ucrania quiere volar sus propios aviones libremente sobre esa península, los F-16 de hoy y los Gripen de mañana, la presión sobre las defensas aéreas no puede limitarse a una sola noche, tiene que ser continua. Silenciar 4 radares hoy abre un corredor, pero hay que atravesar ese corredor antes de que se cierre. Y es exactamente ahí donde operaciones como la del 21 de junio derivan su verdadero valor, no como un espectáculo único, sino como parte del esfuerzo para mantener ese corredor abierto. También hay una cuestión de tiempo que no se puede ignorar. Circulan rumores bastante creíbles de que Rusia está planeando una gran movilización este otoño. Si eso es cierto, entonces el reloj está corriendo para Ucrania porque la ventana antes de que Rusia envíe nuevas tropas y refuerzos al frente es la mejor oportunidad para hacer que Crimea sea imposible de mantener. En otras palabras, el ritmo de estos ataques puede ser en sí mismo una cuenta regresiva. Ucrania puede estar intentando estrangular la península antes de que Rusia pueda recuperarse, y eso explica por qué las cosas se han intensificado tanto de repente, por qué semana tras semana un lazo se está apretando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, ¿Rusia está ahí sentada con las manos atadas mientras todo esto se desarrolla? Por supuesto que no, pero lo que está haciendo revela la magnitud de la desesperación. Para escapar de esos drones a lo largo de las rutas de suministro, el ejército ruso ha comenzado a disfrazar sus camiones de carga militar como vehículos de entrega civil, falsos logotipos comerciales, matrículas civiles, incluso trabajos de pintura con rayas de cebra. Eso último puede sonar como una broma, pero es mortalmente serio. Están reviviendo el camuflaje deslumbrante que quedó de la Primera Guerra Mundial para intentar confundir los sensores ópticos asistidos por inteligencia artificial en los drones ucranianos. Pero los expertos son profundamente escépticos sobre esto, porque si un dron está usando una cámara térmica, esa pintura no vale nada. Y dado que la decisión final todavía la toma un operador humano, un patrón extraño no los detendrá. Más sorprendente aún, para proteger sus sistemas de defensa aérea, Rusia ha comenzado a colocarlos en los techos planos de bloques de apartamentos civiles en Moscú, convirtiendo efectivamente edificios con familias viviendo debajo en baterías de misiles de primera línea. Estos no son los movimientos de una potencia fuerte. Son los reflejos de un ejército acorralado que admite abiertamente que sus líneas de suministro están completamente desnudas y expuestas. Y la parte más exasperante de todo esto para Rusia es el lado del costo de la ecuación. Ucrania está asegurando un enorme beneficio aquí a un precio extraordinariamente bajo. Con el costo de un solo dron tipo ala, puedes eliminar una batería S-400 de varios millones de dólares o una corbeta de misiles. Esta diferencia de costos es también la respuesta a por qué la campaña es sostenible, porque mientras Rusia no puede reemplazar fácilmente cada sistema costoso que pierde, Ucrania puede poner uno nuevo en lugar del dron barato que derriba al día siguiente.
Hay una sutileza más aquí, porque tomar y mantener no son lo mismo. Puedes apoderarte de un territorio, pero si no puedes mantenerlo y reabastecerlo, ese territorio se convierte en una trampa para ti también. Piénsalo de esta manera. Si Ucrania se hubiera apresurado a entrar en esa península antes de que su base logística estuviera lista, habría caminado por sus propios medios directamente hacia el centro de la prisión isleña que está tratando de construir para el enemigo. Es precisamente por eso que este enfoque, cortar el suministro primero, despejar los cielos primero, es de hecho extremadamente astuto. Ucrania no quiere entrar en la misma isla en la que está atrapando a su enemigo, así que cierra la puerta desde afuera primero, y luego está el puente en sí. Si el puente de Kerch cae por completo, es decir, si no solo permanece cerrado a cargas pesadas, sino que se vuelve efectivamente intransitable, atrapa a todos dentro, y surge un paralelo notablemente impactante de la historia reciente. Siria. Assad también fue un líder que se mantuvo durante años con el apoyo militar ruso y parecía fuerte desde el exterior. Cuando Rusia se debilitó en Ucrania y ya no pudo sostener ese apoyo, la rebelión resurgió y Assad cayó con sorprendente rapidez. El poder construido sobre la logística colapsa cuando se corta la logística. Crimea podría muy bien ser otra versión del mismo escenario. Entonces, ¿cuál es la imagen más realista? Francamente, no es un desembarco de Normandía digno de la gran pantalla. La mayor probabilidad es que el asedio haga que la posición sea indefendible hasta que las fuerzas rusas se retiren o colapsen, o Crimea se convierta en una moneda de cambio. Lo que Ucrania está haciendo ahora mismo es, en efecto, comprando una especie de seguro. No tienen que entrar en tromba, pero quieren estar seguros de que podrían hacerlo si fuera necesario. Al colapsar la defensa aérea, cortar el suministro y despojar a la flota de su refugio, mantienen la puerta abierta para un movimiento brusco porque a veces no necesitas derribar las paredes para tomar una fortaleza. Es suficiente para mostrar a los de adentro que mantenerlo ya no significa nada. Pero si esa joya es estrangulada, si muere lentamente bajo un asedio, a Putin le quedan dos opciones, o sentarse a la mesa o algo mucho peor. Y aquí está la ironía. El mismo Putin que al invadir Ucrania esperaba pasar a la historia como el hombre que reunió las antiguas tierras, podría terminar siendo recordado como el hombre que perdió el acceso a Crimea. Y si eso realmente sucede, sería asombroso. Y recordemos también, apenas estamos comenzando. Esta campaña no se detiene. Al contrario, cada semana que pasa trae un nuevo titular, un nuevo objetivo alcanzado, una nueva línea cortada. El 21 de junio no es un final, es un umbral. Estamos seguros de que veremos mucho más alrededor de Crimea en las próximas semanas, y esos desarrollos unirán todas las piezas dispersas aquí.